¿Qué tal mis estimados? ¿Cómo andan? Espero que bien. El día de hoy les traigo la quinta parte de su saga favorita, con nuevos datos, así como también leyendas y creepypastas más aterradoras cada vez. Lo siento, pero debía empezar el año con un video que dejé pendiente para el 2022, y ahora se vienen continuaciones de sus sagas favoritas, como me salgan, pero intentaré que sea lo mejor posible. Sin nada más que decir, empecemos de una vez con el video. En el juego de Hitman 3, hay una referencia algo oculta que consiste en hacer mención del nombre de un juego en el que puedes asustar a la gente utilizando un ganso, cosa curiosa, porque entonces podrían salir memes de Hitman siendo asustado por este gansito todo meco jajaja. Se tenía originalmente planeado que en Resident Evil 8, el líder de la aldea fuera el padre de Heisenberg, cosa que sería algo curioso, no sé por qué me imaginé a Bryan Cranston apareciendo en medio de su combate a decir: Halo Infinite es considerado el mejor juego de la franquicia, aunque es algo muy debatible, pero hay algo en lo que debemos estar de acuerdo: su dirección artística es una chulada, aunque ese maldito macaco deforme nos cago al principio. Hades, el roguelike basado en la mitología griega, tiene una curiosidad bastante curiosa, valga la redundancia, ya que también hace referencias a la Divina Comedia, aunque algo humorística, ya que empezamos en el propio infierno y ascendemos al cielo, cosa que es irónica porque Dante empieza en la tierra y viaja al punto más profundo del Averno. Para crear a Solid Snake, Hideo Kojima se basó en muchas leyendas del cine de acción, como Snake Plissken, de la película Escape from New York. Para el nombre, usó el término Solid para así hacer un contraste con el movimiento suave de las serpientes, además de quería expresar la imagen fuerte del personaje con este mismo apodo. Solo me importa una cosa, termina el Silent Hill pete hijo de toda tu pinche ver. En un principio, Smash Bros iba a tratar de peleas entre luchadores reales, con el nombre de Dragon King. Me alegro de que Sakurai haya convencido a Shigeru Miyamoto de que debían usar al resto de leyendas de la compañía, de lo contrario, dudo que la saga hubiera durado lo suficiente para ser lo que es hoy en día. El Che Guevara tuvo un videojuego propio, de nombre Guerrilla Wars, pero fue censurado por razones que ni me debería molestar en mencionar de lo obvio que resulta, aunque sí que censuran Street Fighter V porque está muy sexualizado. A mí se me hacen que son todos putos. Mortal Kombat fue el primer juego con clasificación dada por la SRB, ojo, por esta organización, el primero con clasificación más 18, ya deben saber cuál es si están siguiendo esta saga de vídeos. En el laberinto del Pac-Man original, hay una pequeña sección del laberinto en el que puedes esconderte, algo muy útil si quieres ir al baño, o si tienes la suerte y paciencia de llegar al nivel 256, poder pasarlo de forma más sencilla, al tener una cosa que puede ser utilizado como un safe room. Resident Evil hizo varios, Pac-Man lo hizo primero. En Pokémon GO, si quieres evolucionar a Eevee a una forma concreta, como el Silveon o el Umbreon, puedes utilizar un truco, el cual consiste en cambiar el nombre de este Pokémon para así evolucionar a la forma específica que desees, en lugar de capturar a múltiples Eevee y esperar a condiciones exactas para que se dé la evolución deseada, simplemente cambia el nombre y sucederá la magia. En el Metal Gear Solid 1, durante la batalla con Psycho Mantis, él podrá leer tu contenido de la memory card, comentando acerca de los juegos de Konami que hayas jugado. Qué puto miedo los que hayan jugado en ese momento sin saber que podía hacer eso. Los Pokémones de la primera generación en su totalidad iban a ser originalmente 190, pero debido a la falta de memoria y la forma de optimizar el juego que fueron los principales problemas, se vieron en la obligación de recurrir al uso de los Mi 5 para así mantener la estabilidad del mismo, y aún con ello es de los juegos más antiguos que conozco que tienen Popin. Muchos juegos de la Atari 2600 son caracterizados por contener cosas explícitas de índole sexual. Ahora entiendo a Chara cuando mencionaba curiosidades sexosas, me cago en la mierda. En el intro de Mega Man 7, se ve un sprite del Dr. Luigi con senos. No se sabe por qué fue que esto se dio, aunque de lo que estamos seguros, es que fue hecho con toda la intención de que se descubriera en algún punto.
hay un juego basado en la rivalidad de las consolas de la séptima generación, llamado Hyperdimension Neptune MMK2, un juego japonés que no salió del mercado nipón, aunque es muy curioso que a pesar de su temática implícita, no hayan pensado en comercializar fuera del país del sol saliente. En Atomic Bomberman, hay una gran cantidad de diálogos grabados por los actores del juego, diciendo múltiples groserías caracterizando a sus personajes con extrema precisión. Desearía que sacaran un mod para emulador con estos diálogos reemplazando los originales, jajaja. Palabras de Teiyu Goto. Las compañías contemporáneas eligieron letras del abecedario, pero nosotros queríamos algo fácil de recordar, por eso utilizamos símbolos, en la que se me ocurrió el triángulo, círculo, la X y el cuadrado. El triángulo representa los puntos de mira, una dirección a seguir de color verde. El cuadrado representa un menú o una hoja de papel que pinte de rosa. El círculo y la X son la representación de la decisión de sí o no, de color azul y rojo respectivamente. El código Konami surgió gracias a que uno de los programadores del juego, Gradius, quien harto de perder y perder, programó el código para así testear el juego, sin preocuparse por la dificultad del mismo, y luego se quejan de que uno es huevón en la escuela. Este man simplemente se mamó. El rumor más famoso de GTA San Andreas, el más conocido, es el del pie grande, con pruebas que podrían confirmar su existencia, pero la falta de evidencias de que este pudiera encontrarse en este mismo, salvo algunos detalles muy poco precisos, hace de este una de las cosas más confusas, incluso a día de hoy. Se decía que en Mario Kart 64, en la pista del castillo, podría atravesarse la puerta de este mismo, cosa que resultó ser una completa falacia a nivel Dios. Se pensaba que en Budokai Tenkaichi 3, podrías jugar con Bulma siguiendo una serie de pasos específicos, para luego darte de putazos con la esposa del príncipe de los Saiyajin contra el mismísimo Freezer, pero luego de un tiempo se confirmó que era un falso rumor. ¿Qué madres le pasó a mi skin weón? ¿A ti quién te invitó? El día de hoy, les traigo el cómo realizar un bug muy útil en el juego de Sonic Frontiers, mejor conocido como el salto aumentado, o pisotón incompleto. Para realizar este bug, debes tener desbloqueado el pisotón, y los pasos para realizarlos, son de los más sencillos. Estos son, realizar el ataque pisotón por medio de la evasión a un enemigo, posteriormente presionar casi tan rápido como inicia la animación de elevarse, el botón de turbo, lo que generará un salto bugueado con mucha altura, que te puede servir para enfrentar al primer jefe del juego sin siquiera haber agarrado una esmeralda. Aquí les dejo un video de cómo se hace. Antes de proceder con la sección favorita de ustedes, vamos a dar inicio con un misterio que genuinamente podrían sacarles canas verdes o azules, depende de cómo lo quieran ver. Este es el misterio de los traumas de Mila en Psychonauts. Para poder descubrir este curioso misterio, debemos de entrar a un cofre que se encuentra en la mente de uno de los personajes del juego, de nombre Mila, cuya historia es de lo más trágica, pues ella era la cuidadora de unos niños en un orfanato, hasta que este se destruye por culpa de un incendio, en el que no pudo salvar a ninguno de los niños porque llegó ya cuando todo había sido consumido. Tras esto, cuando entramos al cofre, en el que ella nos recomienda encarecidamente no entrar, veremos que en este se encuentra una prisión de llamas, con sombras rodeando a nuestro personaje, que susurran cosas muy curiosas, como lo pueden ser: está caliente. Mila, ayúdanos. Está ardiendo.
¿por qué no vienes a salvarnos? Esto último lo deben de interpretar como Gustel, ya que ella jamás menciona la culpa o la tristeza de la pérdida, al contrario, dice tener a las voces bajo control. Ha llegado la hora de los relatos de los videojuegos, y en esta ocasión les traigo el mito creepypasta de un juego que seguramente nadie desearía confirmar su veracidad, ni en esta vida, ni en ninguna otra. Este es el mito del último juego. ¿Cómo me pasó esto? Me desperté sobresaltado en medio de la noche. Al mirar mi reloj me di cuenta de que eran las 3 a.m, ya que me encontraba solo. Hace unos días mis padres salieron con mi hermano. Aproveché para prender mi PC ya que no tenía sueño y estaba aburrido. Luego de varias horas en la red me encontré un juego llamado El Último Juego, ya que no tenía nada que hacer, me descargué el juego y comencé a jugarlo. Al empezar, un demonio apareció en la pantalla y me comenzó a explicar que ese juego era para mejorar la inteligencia. Genial, ya tengo muchas pruebas solo esta semana. Me dije a mí mismo. El demonio me dijo que tenía que salvar a 5 personas o quedarían sin alma, que para salvarlas tenía que responder como mínimo 3 preguntas correctamente. Para ganar el juego tenía que salvar 3 personas como mínimo. Las condiciones eran las siguientes. Si salvaba 5 personas, cuando muriera iría al cielo. Si salvaba 4 personas, me quedaría en el limbo. Si salvaba 3 personas, viviría lo que me queda de vida triste e iría al limbo. Si salvaba 2 personas, viviría para siempre pero sin alma. Si salvaba 1 persona, iría al infierno. Si salvaba 0 personas, sería torturado en el infierno eternamente. Comencé el juego sin hacer caso a las ridículas advertencias de aquel demonio. La mecánica se mostraba así. Cada pregunta era una materia: matemática, ciencias, lenguaje, historia e inglés. Logré salvar a la primera persona con todas las preguntas correctas. Puso una cara radiante de alegría y se fue volando. Pensé que tenía posibilidades. ¿Cuánto me equivocaba? A la segunda persona la salvé solo con 3 preguntas correctas, fallando en inglés e historia. Esbozó un gesto como diciendo que se conformaba con eso y se fue caminando. A la tercera no la salvé, respondiendo correctamente matemática y ciencia. Entonces comencé a desesperarme, puso cara de tristeza y se fue a paso lento. En la cuarta oportunidad solo respondí bien matemática y me entró pánico, ya que en esta ocasión la persona rompió a llorar y se quemó. Me distraje cuando se cayó un lápiz que tenía en el escritorio, miré a la persona que estaba en esa ocasión y que seguramente no iba a salvar. Cuando vi quién era, di un grito y me caí del asiento. La última persona era yo. Como es costumbre, les traigo un clásico de este mundillo, con algunos cambios para quitar los detalles exagerados de la historia. Simplemente siéntense y disfruten de la historia, a la cual también le cambié el nombre para sorprenderlos. Este es el sonido de las minas profundas, de Minecraft. Cuando me enteré de la existencia del juego llamado Minecraft, fue una experiencia curiosa. Jamás me había interesado tanto por un juego, menos de tipo sandbox. Aunque, no hacía daño darle una oportunidad a experiencias nuevas. Pero antes quería estar bien preparado. Siempre que empiezo a jugar un juego me gusta averiguar todo lo que se pueda. Vi muchos vídeos, me aprendí todos los consejos y en general, todo lo que hay que saber para llevar una buena partida. Después de un tiempo y darme cuenta de que ya nadie podía decirme nada nuevo sobre el juego, decidí que era hora de pasarlo todo a la práctica. Finalmente descargué el juego, estaba verdaderamente ansioso. Llamé a mi mundo mi Minecraft 1. Lo sé, no soy muy original. Como era novato, pensé ponerlo en modo pacífico, pero confiado en todo lo que había aprendido, lo puse en modo normal. Aparecí en un lugar muy cercano a una cueva, que más bien era una especie de túnel ya que la salida se veía fácilmente del otro lado. Me pareció un buen lugar para tener mi casa. Lo primero, fue conseguir madera y carbón. Este último no lo tuve que buscar mucho ya que en la cueva había bastante. Tras un tiempo de juego, me percaté de que no había spawneado una sola oveja, o bueno, no que yo recuerde. Mi primera noche la tuve que pasar completamente en vela. Sin arena para hacer ventanas de cristal, no pude ver a los monstruos en la noche, desde la seguridad de mi hogar. Únicamente podía oírlos, hacían bastante ruido, mucho más de lo que lograba recordar de los vídeos que había visto. Supuse que habían bajado el volumen de la grabación al momento de editar el vídeo. Cada cierto tiempo, abría un agujero para saber si ya había salido el sol, pero lo tapaba inmediatamente al darme cuenta de que no.
Varias veces me pareció oír, a lo lejos, un sonido raro. Parecían lamentos, no solo desde afuera, también en las profundidades de la cueva. No sabía cómo darle una explicación a ello, así que me tuve que conformar por el momento con que solo eran zombies del otro lado. Curiosamente, en ninguna de las guías que había visto mencionan esos extraños sonidos como sollozos. Creía que solo era mi imaginación excitada por el juego, que me hacía oír cosas donde simplemente no había nada. Cuando salió el sol de nuevo, todo era felicidad afuera, aunque me percaté de un zombie y un esqueleto que se quemaban. Aproveché el resto del día para buscar materiales. En especial hierro, teniendo una cueva prácticamente al lado de mi casa, sería absurdo no usarla. Pero no entré ese día. Creo que en mi interior todavía tenía miedo por lo de la noche anterior. Busqué en montañas exteriores, con resultados bastante efímeros, pero si lo aprovechaba correctamente, sería más que suficiente. Lo que me pareció de plano molesto, era la escasez de ovejas, solo 2 en todo el día. Me irrité, pero lo dejé pasar, recordando que del hilo de las arañas podría conseguir el restante para la última pieza. Solo me tocaba mantenerme despierto toda la noche, encerrado en casa. Pasó lo mismo otra vez, los mismos ruidos exactos. Pronto podría bajar a descubrir el origen de esos sonidos. Tras varios días explorando, recolectando los recursos necesarios, finalmente había llegado el momento. Recorrería la cueva de forma amplia, aunque primero debía unir la casa y la entrada con una escalera improvisada. Fue cuando comencé a picar, apenas separadas por un bloque, descubrí una mucho más grande y profunda, pero con una caída pronunciada. Si hubiera excavado directamente hacia abajo desde mi casa hubiera muerto del porrazo. Me felicité por mi decisión de ir excavando del modo en el que lo hice, lo que me permitió crear un sendero interconectado entre las 3 minas. Cuando llegué a la cueva la llené de antorchas, saqueando todos los recursos más relevantes. Indagando un poco más, me di cuenta de que la segunda cueva era más grande de lo que pensaba. Se formaron múltiples pasadizos no continuos que llevaban a menas pequeñas separadas de la principal. Me aventuré un poco más en las profundidades de la tierra, siempre cuidándome de recordar cómo volver ya que no quería perderme. Mi viaje rindió frutos, encontré lapislázuli, oro, piedra roja, y lo mejor, diamantes. Eso hizo que todo valiera la pena. Los problemas empezaron, tras ahora incluso haber una escasez de araña, apenas con el hilo suficiente para utilizarlo en un arco, que me resultaba ligeramente más importante que la cama, aunque debía mantenerlo guardado de ser necesario en un futuro. A la mañana siguiente me equipé con todo lo necesario para bajar por un camino distinto, que dejé apartado al ser el camino más profundo. Al iluminarlo, una caída no continua muy profunda me recibía con esa sensación de peligro creciente que me contenía las ganas de explorar dicha zona. Avancé muy adentro hasta donde había encontrado los diamantes, con mucho cuidado. Hice un camino de piedras para pasar sobre el risco, en búsqueda de un camino natural que pudiera pulir para hacer una subida en caso de emergencia. Me di cuenta de que detrás de un zombie en la orilla que resultaba mi destino, venían muchos más en estampida. Lo raro fue que cuando llegaron por donde yo estaba, no se quedaron en las cercanías, tratando de alcanzarme como era lo común. Solo continuaron corriendo hacia el camino por donde yo vine, y desaparecieron sin siquiera voltear a verme. Cometí un error de cálculo por lo sucedido, dando un paso erróneo que me tiró por un barranco. Perdí mucha vida, así que tuve que gastar bastante comida para curarme rápidamente. Fue ahí cuando me percaté del segundo detalle, que despertó una sensación en mí, algo que no estaba bien. Nunca escuché los gruñidos de los zombies. Producían un sonido muy similar a los sollozos que oía cada noche. ¿Por qué esos zombies producían un sonido diferente al usual? ¿Por qué me pasaron de largo sin tratar de matarme? Todo era tan confuso, pero también fui muy afortunado. Solo seguí mi camino, tratando de no darle la importancia que requería en su momento. Un rato después de andar cavando, no encontré nada, salvo minerales que se esperan encontrar en una mina, pero todavía no encontraba más diamantes. Me desesperé, puesto que debía buscar la forma de subir. Cometí un error de novato bastante grave para recolectar materiales de forma rápida e impulsiva. Cavé directamente hacia abajo, directamente bajo mis pies. Antes de que me diera cuenta, ya estaba cayendo dentro de otra enorme cueva e impactando contra el suelo, salvándome por segunda ocasión. Puse antorchas por todos lados, solo para darme cuenta de que aún así no podía ver el agujero por donde caí. No tenía idea de dónde estaba. Tratando de mantener la calma, pensé simplemente en cavar hacia arriba. El problema es que como había perdido mi punto de referencia, si hacía eso podría acabar más perdido que antes. Pensé que mientras aún supiera por dónde estaba el agujero por el que caí todo estaría bien.
Continué explorando esa nueva cueva, cuidándome de dejar antorchas que me llevarán de nuevo a ese punto. Luego de un rato de explorar llegué a una sala muy extraña. En esa sala había muchos esqueletos, pero estaban quietos, no se movían en lo absoluto, con muchos objetos tirados por el suelo. Inmediatamente, percibí algo moverse. Eran arañas que trepaban por las paredes, pero al igual que los zombies, estas no tenían la intención de atacarme, solo se quedaban quietas en la parte más alta de las paredes. Aunque me pareció muy extraño, decidí que esto solo era algo más beneficioso para mí, así que dije que mientras no me atacaran estaba bien para mí, así que seguí mi camino. No tuvo que pasar mucho tiempo para que encontrara diamantes. Esta desventura al fin tendría algo de bueno. La suerte me sonreía de nuevo. Cuando saqué el último diamante decidí que era hora de dejar de explorar por hoy y me dirigí a mi casa. Pero en ese momento lo oí. En algún lugar de la enorme caverna alguien gruñó. No fue un gruñido común. Sonaba lleno de tristeza, incluso podría decir que tenía tintes de dolor. Sea como sea, no quería quedarme a averiguarlo. Regresé por donde vine. Sin embargo, algo había cambiado en la habitación donde estaban los esqueletos y las arañas. En el centro de esa sala ahora había un Enderman muerto, o al menos estaba ahí inmóvil en el suelo. Parecía que no tenía piernas, como si hubieran sido arrancadas, y para mi sorpresa, le estaba saliendo un extraño líquido color púrpura. No recuerdo haber oído que se pudiera sangrar. Las arañas ahora no se movían, se habían escondido lo más que podían entre las grietas de las paredes y el techo. Algo indudablemente las estaba asustando, y con razón. Sea lo que sea, había podido derrotar a un Enderman. Para mi infortunio, mejor dicho, le habían brutalizado. En ese momento estaba muy confundido como para pensar con claridad. Solo me fui corriendo hasta donde había caído. Los gruñidos volvieron, dando algunos sonidos rasgados y leves quejidos que se transformaron en gritos centelleantes, detrás de mí. Estos gritos se parecían mucho a los que hace el Ghast. Pero no tan agudo. La confusión se transformó en pánico, con desesperación que empezó a apoderarse de mí. Esa sensación de estar corriendo a toda velocidad a través de una cueva macabra, siendo perseguido por unas extrañas criaturas que lanzaban horribles gritos. No me animé a voltear para ver lo que eran, solo seguí corriendo, tratando de estar calmado. Cuando llegué al punto más lejano de la cueva, recordé que no tenía manera de subir y no tenía tiempo de colocar bloques para llegar hasta arriba. Así que, tomando valor, empuñé mi espada de diamante y me di vuelta para enfrentar a mis perseguidores. Vaya sorpresa me llevé. El miedo se disipó un momento, pero volvió tan rápido como pude procesar la información suficiente. Corriendo detrás de mí, se encontraba todo un grupo de creepers, solo que estos eran diferentes. Había de varios tipos, tenían los ojos desproporcionadamente grandes, algunos tenían un extraño brillo amarillo en la pupila, que les daban un toque salvaje, por no olvidar su cara, con leves gestos de desesperación. Estos creepers empezaron a atacarme. Me defendí con la espada, al parecer les hacía daño, además de que logré matar a unos cuantos, conservando la poca tranquilidad que había en mi ser, sabiendo que al menos no explotaban, cosa imposible en los creepers. Hubo momentos en que los tenía prácticamente pegados a mí, y nunca oí el típico sonido de rasguido prolongado. Al tocarlos me bajaba armadura, sin eliminar corazones, cosa que me relajó un poco, hasta que me quedaban solo 2 piezas. Traté de correr, pero estos parecían tener manchas de un líquido amarillo en sus bocas. Como si estos estuvieran salivando en exceso. No dudaron un segundo en atacarme. La diferencia es que estos eran más lentos. No me fue difícil perderlos de vista para mi fortuna. La calma no me duró mucho, ya que me encontré con la tercera clase de creepers. Estos tenían los ojos cerrados. La expresión de su boca daba la apariencia de que estaban muy asustados, pero estos no me atacaron, no hacían nada, parecían no tener vida, pero eso sí, parecían gritar, alegres, eufóricos. Como si la emoción de mi presencia no la pudiera contener más. La sola visión de estos seres era más que suficiente como para tenerme al borde de la histeria. Y ahí me tienes, explorando una mina que no ubicaba al 100%, solo trataba de mantenerme lejos de esos creepers del principio. En un momento de lucidez, y con una brecha de tiempo lo suficientemente amplia, hice rápidamente una torre con bloques de gravilla, de manera que quedé fuera de su alcance. No tardaron en llegar al lugar en el que me encontraba. Solo continuaban gritando. Tratando de alcanzarme sea como sea. No sabía qué hacer, me habían quitado toda la armadura, con pocos corazones de vida, además de que ya me había comido mis provisiones faltantes, estaba atrapado. Lo único que pude hacer fue lanzarles flechas. No sirvió de mucho, pues no eran las suficientes como para matarlos a todos. Desde la oscuridad, salió un Enderman.
tranquilo y sereno. Por un momento, pensé que se enfrentaría a estos, con esa pequeña esperanza de que todo estuviera por llegar a su fin. En su lugar, empezó a quitar los bloques debajo de mí. Uno por uno. Cayendo lentamente al destino que ya me era inevitable. Mientras eso pasaba, me pareció oír que los gritos de los creepers formaban palabras. Me pareció oír palabras como "Help", como ayuda, "Feedus", "Alimentanos", o "You are ours", eres nuestro. Todo terminó en el instante en el que el Enderman quitó el último bloque. Fue cuando se arremolinaron alrededor de mí, el instante en el que todo acabaría. Solo podía ver sus caras, y los gritos, resonando en las paredes de la cueva. La pantalla se fue a negro, como si Steve hubiera cerrado sus ojos. Apreté F5 para cambiar a tercera persona, y vi como todos los creepers rodearon a mi personaje, siguieron así hasta que empezaron a retirarse, sin rastro de mi personaje. Antes de que la pantalla se pusiera negra por completo, uno de los creepers de ojos cerrados, susurró una sola frase: "Gracias". En lugar de aparecer la pantalla de Game Over, aparece automáticamente en el menú principal. Mi mundo había desaparecido también. Inicié una partida diferente un tiempo después, y a diferencia de esta última, esa transcurrió con normalidad, sin rastro alguno de las variables que describí anteriormente. Aún mucho después de todo eso, sigo pensando en ello. ¿Por qué esos creepers no estallan? ¿Cuál era el objetivo de que mataran a mi personaje? ¿Por qué ese creeper me agradeció el haber muerto? Tengo una teoría. Siempre me había preguntado si todos los monstruos, sobre todo los esqueletos y los zombies, habían sido personas normales en algún tiempo anterior. Tal vez, por alguna razón se convirtieron en esos monstruos, ¿pero por qué? Quizás los creepers los transformaron en monstruos. Es posible que necesitarán a alguien que saliera a la superficie para traerles comida, ya que ellos solo pueden explotar. Podría ser que ellos crearon a los monstruos con el fin de llevarles carne fresca. Los creepers normales solo serían un tipo de creeper que no puede aguantarse el hambre, y sale a buscar comida aunque eso le cueste explotar. No sé, posiblemente solo es pura invención mía al tratar de darle sentido a todo lo que pasó. De lo que sí estoy seguro, es de que en tiempo de hambrunas, donde no tienen carne que comer, algunos de ellos tienen que recurrir al canibalismo. Por eso había algunos con líquido amarillento en sus bocas. Los pacíficos son aquellos que se alimentaron de esta forma. Tal vez los adultos se comen a los más jóvenes, y esos creepers inofensivos a lo mejor iban a ser los siguientes a menos que encontraran comida. Tal vez por eso los zombies salieron corriendo, atemorizados de que fueran los siguientes en el menú. El Enderman seguro los ayudó a cambio de que no se lo comieran. Es por eso que ese joven creeper asustado me dio las gracias. Otro detalle curioso, durante las noches, siempre escucho esos sollozos que provienen de algún lado de mi habitación, y no importa a dónde mire, siempre veo la expresión de terror de ese pequeño creeper que salvé de ser devorado con mi vida. Me pregunto cuánto faltará para salir de acá. Ese erizo ya ha tardado bastante. Coño, los glitches aumentan. Siento que mi alma está por ser despedazada. No. No.